Vale, arrancamos. Bueno, preguntadme, ¿qué tal habéis visto el contenido de esta segunda, bueno, de este segundo tema y de los temas ya em, finales? Porque ya he visto que muchos habéis avanzado ya pues en toda la parte de bases de datos, orientada a objetos y todo lo que serían los temas finales. Em, Hay unos ejercicios propuestos, ya los habéis visto. Con lo que se ve en los ejercicios resueltos de los temas 5 y 8, aunque son básicos, bueno, los ejercicios propuestos son también relativamente sencillos. Entonces no deberíais tener problema. Yo sí que os invito a que los intentéis, ¿vale? Aunque no los entreguéis, ¿vale? Aunque no los mandéis para que los corrija, está bien que los intentéis porque sobre todo el módulo OS de Python, que es el que se encarga de, como su nombre indica, del sistema operativo, de, bueno, eh, copiar, pegar, modificar, crear carpetas, borrar y tal, tiene mucha utilidad. ¿Vale? O sea, se os pueden ocurrir mil funcionalidades que podéis aplicar. Desde el tema de algo tan sencillo como organización de fotos. ¿Vale? Imaginaros que tenéis pues, varias tarjetas por ahí de algunas cámaras antiguas y eso. En lugar de organizarlos a mano, podéis utilizar las particularidades del módulo OS, ¿no? Para, yo qué sé, desde leer los datos, que también hay una funcionalidad, los datos EXIF de una imagen se pueden leer también y en función de alguna de las características de esos datos, ¿vale? Que son objetos, se pueden decidir qué archivos mandar a qué carpetas, por poner un ejemplo, ¿vale? Em, Entonces, bueno, o sea, esto no es inmediato, pero con un poco de investigación con el módulo OS os puede dar un montón de funcionalidades, ¿vale? Desde organización de documentos, por extensión, funcionalidades infinitas, ¿vale? Sin tener que crear una aplicación completa. Vale. Bueno, ¿qué dudas tenéis de la tarea 2 o de algunas otras o de algunos otros ejercicios? Irme preguntando y lo vamos viendo si queréis en los ejercicios, o sea, este pequeño archivo que tenemos aquí con ejercicios. Irme diciendo. Sí, Javier, dime. Yo tengo una duda en el ejercicio 9, porque como te pide la longitud de las palabras de una lista de un diccionario, no sé cómo sacar o sea, sé cómo sacar del índice 1, o sea, del índice 0, el primero sacar que te dé la longitud, del siguiente del 1 que te la dé, pero no que te lo saque todo en bloque. No sé cómo decirlo, no sé si se puede hacer. Vale, eso a lo mejor más que otra cosa es según cómo hayas planteado el ejercicio. Claro, es que no sé si tengo que poner que la cadena de texto tenga un límite a lo mejor de 10 palabras para poner el índice de No, 0 a... en general, y esto, bueno, porque sirve también para todos, en general, a no ser que estemos nosotros obligados de alguna forma a limitar, en general con los bucles o sea, con los bucles no tenemos limitaciones. O sea, es decir, si un programa no me funciona, una funcionalidad no me funciona o sea, porque tiene un límite, o sea, a ver cómo me explico, porque hay porque de un error por límite, es que seguramente lo tengo que plantear de otra forma. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo quiero imprimir, o lo que tú decías, si yo quiero leer un archivo, si yo quiero, por ejemplo, leer una palabra, la longitud de una palabra, por ejemplo, palabra, pues eso, a ver, lo voy a poner un poquito más. Da igual, o frase, ¿vale? Frase igual input,
de lo que sea, ¿vale? Frase y lo ponemos así, por ejemplo. Vale, y frase que cogemos, bueno, cualquier frase que tengamos por ahí, por ejemplo. Tarea. A ver. Y aquí hacemos cualquier otra cosa. Por ejemplo, y aquí hacemos, por ejemplo, pues eso, lo que viene siendo que habéis hecho ya alguna vez, por ejemplo, lista, palabras, y que, por ejemplo, pues frase punto split, ¿no? Punto, Sí, claro, hasta el split lo tengo hecho. vale, o sea, sí, sí, es simplemente esto es el inicio del programa, ¿no? Em, Aunque el split se puede utilizar directamente y tiene un valor por defecto, está bien señalizar qué tipo de carácter utilizamos para eso, para dividir, ¿no? Por ejemplo, lista de palabras. Muy sencilla. Y aquí, por ejemplo, introducimos esta frase. Vale. Si tú, el planteamiento que has hecho es, como dices, lo que estoy entendiendo por lo que has hecho es que has creado primero el diccionario y luego o sea, has creado la lista de palabras, has creado un diccionario a partir de la lista y luego lo que intentas es sacar la longitud de los elementos del diccionario. Sí, Vale, quizás el planteamiento, porque o sea, esto al final, soluciones hay, no infinitas, pero hay muchas soluciones para cualquier tipo de problema, ¿no? La idea, esto lo puedes hacer con un bucle for, por ejemplo, vamos a decir, palabra in lista de palabras, ¿no? ¿Qué está haciendo esto? Está recorriendo esta lista, ¿no? La que acabamos de crear aquí abajo, que está compuesta por cada una de las palabras de la frase que hemos introducido de forma separada. Entonces, con un bucle for, como estoy utilizando un bucle for, ya estoy limitando a esta lista. Pero no debería encontrarme con una limitación de decir, oye, tengo que hacer un diccionario de tal longitud porque si no, no me funciona. Si me encuentro con esa limitación es porque estoy planteando el problema o sea, desde un enfoque que no estoy aprovechando bien, por ejemplo, los bucles, ¿no? ¿Qué haría yo aquí? Y no me preocupa ya que tanto, o sea, de hecho, para la próxima tutoría del jueves, si queréis, vemos los ejercicios resueltos directamente tanto estos como los propuestos, si queréis. O sea, si no tenéis mucho interés en los propuestos, no me pongo a explicarlos porque, bueno, al final están un poco fuera, ¿no? Pero bueno, o sea, que no me preocupa mucho que ya veáis la solución o una solución posible en alguno de los ejercicios porque casi todos tenéis ya entregadas las dos tareas. Entonces, ¿cómo plantearía yo aquí, por ejemplo? Estoy recorriendo con el bucle, ¿no? La lista de palabras. Y dentro de la lista estoy cogiendo la primera palabra, ¿no? ¿Cómo defino yo un diccionario? Bueno, pues por ejemplo, si tengo un diccionario vacío, lo puedo inicializar como un diccionario vacío, diccionario de palabras, por ejemplo, y lo inicializo vacío ¿cómo? Bueno, pues con el símbolo, con este no, con el símbolo de diccionario, ¿no? Y así ya tengo un diccionario vacío. Entonces, dentro de mi bucle, ¿cuál es el planteamiento que he querido yo intentar hacer llegar con el enunciado? El diccionario resultante, vamos a ponerlo aquí como un texto, hecho a mano, o sea un diccionario como este. Por ejemplo, sea la primera palabra, voy a poner un poquito más centrado. La primera entrada del diccionario sea escribir, ¿no? Y su valor sea cuál. Pues si tiene, bueno, si además está mal escrito, como está aquí, que está mal escrito, como escribir, serían
8, ¿no? 8 como número. Vale. Entonces, esto es lo que yo quiero que haga mi diccionario. O sea, a veces es más fácil pensar en lo que tengo que hacer viendo la solución, ¿no? O sea, Sí. viendo qué es lo que tiene que escribir que dándome cabezazos para ver cómo lo consigo. Entonces, ¿esto cómo lo podría conseguir? Bueno, pues lo podría conseguir como diccionario, por ejemplo, 0, ¿no? Sería, por ejemplo, igual a la palabra escribir, ¿no? Escribir, Claro, pues si tienes que ir desde el 0 hasta el 20, claro. Y luego el valor del diccionario debería ser, ¿cómo puede sacar el valor de ese que quiero poner o sea, me explico mejor escribiendo. Length de escribir. ¿Ok? O sea, yo tengo que crear un diccionario, parto de un diccionario vacío y voy creando un diccionario en el que las claves son las palabras y los valores son la longitud. Las claves las puedo meter directamente, ¿vale? Simplemente recorriendo con un bucle la lista y la longitud la puedo crear con la función len. Es decir, por ejemplo, diccionario. A ver si me sigues con, o sea, si sigues con lo que está haciendo aquí. Palabras. Diccionario palabras de palabra es igual a len de palabra. ujú, Vale. sí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Con el bucle estoy recorriendo la lista de palabras, estoy utilizando palabras como literador y directamente al definir que en el diccionario palabras, o sea, perdón, sí, que en mi diccionario el valor de la clave sea este, automáticamente ya me genera la clave. O sea, me genera un key value, ¿no? Entonces, la primera clave yo no tengo que definir, o sea, no tengo que ir definiendo las claves una a una, porque con el bucle estoy diciendo, oye, para la clave tal, igualame el valor longitud. Vale, si yo ejecuto esto y luego le doy a imprimir, si está bien escrito todo, print diccionario de palabras. Vale, y vuelvo a coger esto como enunciado. Vale, repasamos. Cojo una frase, ¿no? La divido con los espacios, la imprimo. Bueno, esto no me hace falta. Creo un diccionario vacío. Y utilizando un bucle, recorro la lista que he creado y simplemente asigno a la primera, o sea, voy generando el diccionario, ¿vale? Voy rellenando el diccionario. De tal forma que cada uno de las claves son cada una de las palabras de la lista y cada uno de los valores son la longitud de las palabras de la lista, ¿vale? Entonces, si yo pongo esto, diccionario, dice, línea 6, Doble igual. vale, esto es así, porque estoy accediendo a cada uno de los índices, ¿no? Mm. Así sí, vale. Si yo copio, vale, ¿qué me está generando? Esta es la lista que por lo que sea me he dejado aquí un espacio vacío, seguramente haya sido al copiar, o sea, al arrastrar y copiar, ¿vale? Me creo una lista con las palabras. Y ahora, ¿qué me está generando? Me está generando un diccionario. ¿Y cómo ha poblado el diccionario? Bueno, pues ha poblado primero con la primera palabra y su longitud. La segunda palabra, que es un, y su longitud. Tercera palabra y su longitud. ¿Vale? Que te pida una lista de nombres y notas. Claro, es que no había pensado en igualar el diccionario a la longitud. Lo Claro, estaba a haciendo por ver, separado. por eso estaba teniendo problemas. Entonces, por eso he querido hacer hincapié en esto. ¿Por qué? Porque los diccionarios a veces son un poco complejos de trabajar con ellos. Entonces, la idea que quiero que cogieses es eso, que yo puedo Claro, directamente, tiene sin su lógica. definir cuál es mi clave, decir, oye, mi clave,
sea, el valor de mi clave es este. Entonces, al asignar un valor al valor, automáticamente la clave se genera de forma automática, ¿no? Es como si, por ejemplo, queremos hacer lo mismo. O sea, por in range, yo qué sé, para no andar con input y leches. En range 10, el de hacer un diccionario con los valores vamos a llamarle 7, por ejemplo, y lo generamos vacío. Entonces, dic7, ¿ves que es el mismo concepto? Dic7 de i Sí. es igual a i al cuadrado. ¿Qué está haciendo aquí? Genera un diccionario vacío. O sea, no me estoy complicando más. O sea, no estoy diciendo, oye, primero genérame las claves de diccionario y luego me igualas las claves a los cuadrados. No, directamente estoy diciendo como el diccionario al final es un tipo de dato que es un iterable, se construyen bien con un bucle. ¿Vale? Los bucles de los diccionarios, como los bucles de la lista, se llevan en general con cualquier iterable, ¿no? Y estoy diciendo, oye, la primera clave, o sea, las claves del diccionario van a ser los números que yo recorro en el rango y los valores van a ser tal. Y Valores. si yo esto lo imprimo, ¿no? Print dic Claro, es que 7, la clave es lo de poner los valores con el igual. Eso es lo que se me escapaba. ¿vale? Pues esto es la forma más utilizada de generar un diccionario. Por eso he hecho Vale, vale. hincapié en dos ejercicios. En el de las claves, pues eso, 0, 0, 1, 1, 2, 4, y en utilizarlo con palabras, porque los diccionarios son, como ya dije, muy utilizados o sea, tienen la misma estructura que un JSON, o sea, que un archivo JSON. Entonces, tú ponte que este diccionario, imagínate que en lugar de generar algo tan sencillo como un diccionario de palabras, ¿no? Quiero guardar, por ejemplo, los settings de un juego, ¿vale? Yo abro un juego, tengo tal tarjeta gráfica y requiero pues que la resolución sea tal, que tenga dos monitores, que yo que sé, que guarde un anti-aliasing o lo que sea. Y lo que estoy generando es un diccionario, ¿vale? Que yo solo guardo un diccionario o un archivo JSON. De tal forma que yo cuando abro el juego la siguiente vez, automáticamente esos settings están guardados y los puedo recuperar. Entonces, ¿cómo puedo, por ejemplo, generar esa lista de settings? Bueno, pues yo puedo tener una lista en lugar de palabras de campos, ¿no? Anti-aliasing, los campos que sean resolución y tal, 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 tal. Recorro esa lista, guardo los settings que el usuario ha generado, ¿vale? Y yo no tengo que preocuparme con generar o sea, generar las claves de los diccionarios. Yo tengo que preocuparme sobre todo de los valores, porque las claves o las genero automáticamente o las puedo coger de otro iterable, ¿vale? Entonces, sí, los diccionarios son muy utilizados, pero a veces son un poco engorrosos de trabajar, ¿vale? Pero está bien que batalléis un poco, porque como digo, tiene muchísima obligación. Muy bien, espero haberte resuelto por esa parte. ¿Qué más tenemos por aquí? Joder, pobre hombre, llevo aquí esperando Guillermo Pastor. Perdona, Guillermo, que no te había dado acceso a la No, reunión. no pasa nada, gracias. Vale, ¿alguna otra? Acordaos de apagar la cámara si no queréis por temas de protección de datos. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda que tengáis por ahí? ¿Algún otro ejercicio que, por ejemplo, se ha resultado un poco complejo de ver? Que bueno, este realmente es el más de los más complicados. Eh, el del diccionario. Por ejemplo, si la palabra está en el diccionario o no. Pues, por ejemplo, con este de los operadores que ya vimos la semana pasada, ¿no? In o not in, ¿no? Entonces, si por ejemplo quiero recorrer, o sea, poblar el diccionario con palabras que no estén, ¿vale? Digo, si la palabra no está en el diccionario, haz esto. Not in diccionario de palabras, ¿vale? Me haces esto, bien intentado, ¿no? Listo.
Si yo aquí en lugar del operador, o sea, si la palabra no está en el diccionario, pues vas a generar una entrada y le vas a asignar el valor que sea la longitud. Si yo aquí me equivoco de operador y pongo in, ¿qué va a hacer? Si la palabra está en el diccionario, eh, lo que hace es sobreescribirla, ¿no? Y las palabras que no estén en el diccionario no las añade, ¿vale? Con lo cual, bueno, hay que tener un poco de cuidado con qué tipo de, o sea, con qué función hace cada uno de los operadores que, que- que tenemos en Python, ¿no? O sea, porque hable como esto, nada, soluciones, ¿vale? Vale. ¿Que alguna otra duda más que tengáis por ahí? La parte, por ejemplo, de orientado a objetos, los que lo hayáis visto, ya habéis visto que lo hemos dejado sin evaluar porque es avanzada, ¿vale? No tanto la programación en sí, em, que a veces también, sino porque la programación orientada a objetos no tiene mucho sentido para cuando, o sea, no tiene mucha aplicación, no sentido, sino no tiene mucha aplicación para cuando estamos arrancando con Python, ¿no? O con cualquier lenguaje de programación, porque ya es orientado a objetos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, pues como esto, ¿vale? Si yo estoy haciendo un programa de organizar algo, pues eso, palabras en un diccionario, el programar, o sea, el programarme clases y objetos para que tengan métodos y tal, es completamente overkill, ¿vale? O sea, por ejemplo, o sea, las frases, ¿esto qué es? Introduzco una frase. Frase es ahora mismo un string, ¿vale? Al string frase le puedo aplicar un método, pero para poder aplicar un método yo tengo que haber definido los string, ¿vale? Como lo habéis visto en la teoría, como una clase, ¿vale? A esa clase la tengo que tener un método inicial, ¿vale? El método init este. Luego tengo que poner unos atributos, luego tengo que ponerle unos métodos, encapsular y tal. Entonces, esto no es algo que se requiera cuando estoy arrancando con la programación, porque en principio, o sea, además, hasta que no tengo cierta soltura con la programación, meterme con programación orientada a objetos, o sea, no va a lugar, porque, o sea, la programación orientada a objetos aplica cuando qué, por ejemplo, cuando yo estoy creando una aplicación que tiene que tener muchas funcionalidades y tiene, por ejemplo, que tener algo, por ejemplo, imaginaos que estoy programándome una agenda, ¿vale? Pues está bien ya meterme o sea, una agenda que no sea un diccionario, o sea, que no sea yo crear un diccionario en el que tenga una clave que sea el nombre y otra clave que sea el correo, por ejemplo, sino una función, un programa de agenda, que en el que yo pueda añadir contactos, mezclar contactos, compartir contactos, añadir fotografías, algo que tenga bastante más funcionalidad, ¿no? Entonces ahí es donde yo puedo, pues eso, crearme una clase que sea un contacto. Dentro de esas clases podría crear una clase o sea, que herede de contactos, cuando generalmente compartes en un contacto por WhatsApp o similar, compartes unos campos en concreto, ¿vale? No compartes todos. Imagínate que tú tienes ese contacto en tu lista de contactos de tu aplicación Contactos, otra aplicación diferente que no es WhatsApp, y lo tienes con una foto, con un cumpleaños, con un recordatorio, con notas, con un DNI, bueno, tú al compartir por WhatsApp estás creando simplemente estás compartiendo normalmente un nombre, un número de teléfono, ¿no? Y un correo electrónico si acaso, ¿no? Entonces eso es, ¿qué es? Es una subclase o una clase que hereda de la clase contacto principal. Entonces, pues ahí va la parte de herencia, la parte de polimorfismo. O sea, son conceptos que está bien que sepáis de qué van, pero que aplicarlos ahora mismo no. O sea, cuando estoy arrancando con programación, no. Yo, de hecho, no he llegado a hacer tampoco aplicaciones con, con programación orientada a objetos, pues porque eso, porque no soy desarrollador de Python en plan hardcore, ¿vale? Entonces, yo sobre todo lo que más utilidad le he dado a Python son pues scripts, por ejemplo, scripts para manejo de sistema operativo, scripts muy útiles para temas
de manejo de networking y tal. Entonces, o sea, métete directamente con programación orientada a objetos sin utilizar un framework, ¿vale? Que un framework ya es, pues igual que estéis utilizando, por ejemplo, Colab, ¿vale? Que os permite tener celdas de texto, tener celdas de programación y tal. Eso sería un framework más o menos básico. Bueno, pues hay frameworks mucho más avanzados que te permite directamente con unos clics aquí y allá generarte toda una estructura de clases o generar un entorno gráfico directamente. O sea, son herramientas avanzadas que se utilizan para crear aplicaciones mucho más grandes. Entonces, generalmente las clases no se van programando a capón, class, herencia, atributo, y luego otra clase y tal, porque además las clases van generalmente en archivos independientes. Entonces, pues la clase la mejor contacto es un archivo. Un archivo, pues como puede ser cualquiera de estos, dentro de mi proyecto. Y la clase contacto compartido por WhatsApp, por ejemplo, es otro archivo diferente. Y yo lo que hago es dentro de mi aplicación principal llamar a uno u otro archivo con qué, pues por ejemplo con un import, ¿no? Esto sí que lo habéis visto al meter la parte de matemáticas, ¿no? Si yo import math, me va a importar directamente toda la librería. Bueno, pues esa librería al final, ¿qué es? Es un archivo al que yo estoy llamando con la función import y yo puedo yo qué sé, el archivo que tenga dentro de sí definida, por ejemplo, me lo estoy inventando, esto puede estar mal. Import from contactos. Imaginaos que ya hay una librería que lleva, se llame contactos, from contactos, import. Así, para que no quede mucho. Bueno, pues igual, yo tengo mis clases creadas como funcionalidades en otros archivos externos, que pueden ser otros archivos de clase. Entonces, esa parte está bien que sepáis ahora mismo ya que existe, pero que la complicación está ahí y que no tenéis que frustraros porque lo veáis complicado, porque eso va más o menos de forma natural según vais programando cosas cada vez más complejas, os vais metiendo en proyectos cada vez un poco más complejos. A ver, que me voy por los cerros de seguridad como siempre. Vale, David, que tienes una pregunta, dime. Sí, se puede consultar el fichero de Python donde está la clase String para ver cómo están construidos sus métodos, por ejemplo, para ver el método split. Pues ahí la verdad es que no sabría decirte. Es decir, en la API, en la página web sí aparece, pero me refiero al fichero como tal de la clase. Al no ser un fichero, Sí, sí. A ver, al ser esto interpretado, se puede acceder al código. en principio, a ver, esto dónde lo podría mirar yo. Em, es que sé que sí que lo he hecho en el pasado, pero no. No sabes dónde estaría. A ver, cuando tú, es que depende. A ver si lo puedo mirar con VS Code. Generalmente, a ver, cuando tú creas un entorno virtual, a ver si tengo un proyecto por aquí en el que se pueda ver. No sé si vamos a poder verlo. Vale. Cuando tú creas un proyecto en general, eh, lo creas o sea, con un entorno virtual. ¿Qué es un entorno virtual? Imagínate que yo estoy, o sea, normalmente se utiliza Python 3, ¿no? Python 2, de hecho, ya no tiene soporte. Pero imagínate que yo estoy manteniendo una página web o un proyecto creado en Python 2. Entonces, yo lo que hago es crear un entorno virtual. ¿En qué sentido? Yo, generalmente, cuando hago mis ejercicios de programación o lo que sea, lo hago en mi entorno normal. O sea, yo tengo instalado Python. Vale. En Colab no hace falta que instaléis Python, ¿vale? Porque el procesamiento se hace, o
sea, tu collab sería como un tablón de anuncios, ¿vale? Yo simplemente escribo en el tablón, ¿vale? Y alguien coge por detrás lo que yo he escrito, lo ejecuta, ¿vale? Y me devuelve lo que es la salida, simplemente. ¿Vale? O sea, como es un entorno web, yo lo que estoy trabajando es en el frontend, trabajando en la parte que yo veo. O sea, no hay un procesamiento dentro de mi ordenador de lo que yo estoy escribiendo. El procesamiento se hace detrás. Normalmente, cuando ya empiezas a programar de forma más continuada, lo que haces es instalar Python en tu ordenador, ¿vale? De tal forma que el procesamiento sea todo dentro de tu ordenador. En principio también por temas de seguridad, ¿no? Y de privacidad. Entonces, cuando se te instala Python, se te instala en un entorno normal, ¿vale? Lo que sea, por ejemplo, o sea, en la instalación de Python convencional. Pero a lo mejor yo quiero utilizar Python, un proyecto de ciencia de datos o de Python 2 que no tengan instaladas todas las librerías porque no me hacen falta. Por ejemplo, las librerías que yo he utilizado van compiladas todas juntas dentro del archivo ejecutable, con lo cual ese archivo ejecutable de Python, por ejemplo, es muy malo para los ejecutables, porque como es un programa, o sea, es un lenguaje interpretado yo qué sé, a ver, eh, en un archivito como este, si yo lo compilo, aunque esto no sea un ejecutable por sí, a lo mejor me ocupa el ejecutable, yo qué sé, 5 megas, por ponerte una tal. Cuando esto ocupa a lo mejor, yo qué sé, 5K, ¿vale? Entonces, como Python es interpretado, requiere que todas las librerías, por ejemplo, en la librería o es la librería sys, que son archivos, me los junte dentro del ejecutable, de tal forma que yo al ejecutar pueda llamar a la librería y la librería sea un archivo que está dentro del ejecutable. Bueno, em, en general, cuando yo creo un entorno virtual, lo que me hace es crear un entorno en el que están todas las librerías de Python y yo en este entorno, por ejemplo, importo la librería, yo qué sé, Tkinter, por ejemplo, porque estoy creando una aplicación gráfica. Entonces, a veces tenemos acceso a un montón de archivos y entre ellos a veces están los archivos de clases, ¿vale? A lo que te estás refiriendo tú. Eh, vale, es un binario, por ejemplo. En general, no se tiene acceso a los archivos a lo que serían los métodos de las clases, como tú estás diciendo. La clase string, que es una clase, tiene un archivo asociado, que es el archivo correspondiente, que tiene unos métodos, o sea, tiene unos atributos y unos métodos. Pero no en todos los proyectos, o sea, o no en todos los scripts que yo esté utilizando, voy a tener acceso a esa clase. O sea, lo que tú dices, que por ejemplo, si nos vamos a la documentación, a lo mejor es más fácil acceder aquí. Y a lo mejor, o sea, yo entiendo que es más que otra cosa curiosidad, ¿no? Pero Sí, sí que porque es cierto yo que recuerdo hay cuando, ciertos, sí, dime, dime. sí, que yo recuerdo cuando estudié Java hace unos años, podía acceder a los ficheros .java de las clases sin compilar, de string, por ejemplo, y ver cómo están construidos los métodos de esas clases, de esa librería propia de Java. Y aprendí bastante de cómo construir el código leyendo los métodos de esas propias clases. Si quiere cargar. Sí, lo que pasa es que eso ya es, pues como tú dices, y aplicar pues esa investigación a programación posterior, ¿no? Eh, por ejemplo, built-in types, numeric types. Esto es más como una explicación, o sea, es la documentación, pero es más una explicación. Los constructores para la clase int.
Mira, no como tal, a lo mejor, o sea, no el archivo como tal, pero si ves que aquí, por ejemplo, en la clase int, no la clase de los enteros, me está diciendo que define, pues eso, el método inicial. Sí, yo sé que lo he visto porque es algo en lo que bueno, que te resulta curioso, que a lo mejor al crear un entorno virtual te aparecen ahí todos los archivos correspondientes y puedes simplemente visualizarlos, ¿no? O sea, no es buena idea toquetearlos porque, bueno, puede dejar de funcionar, obviamente, ¿no? Pero sí que suelen estar accesibles. Pero sí, es algo que yo ahora mismo no sé, hace un montón Vale, pues lo busco que yo no veo. con calma. Pero bueno, que sí, en principio está bien porque además, como bien dices, Python es como Java, es un lenguaje completamente orientado a objetos, o sea, todos son objetos, ¿vale? Si yo tengo aquí cualquier tipo de variable, eh, o sea, num1 igual a 7, ¿vale? Lo tengo por aquí. Esto es un objeto. Aunque yo aquí haya introducido un 7, ¿vale? Esto en sí, Python ya lo va a tratar como un objeto. ¿Por qué? Porque a este número 7, o sea, a esta variable que va a seguir siendo un objeto del mismo tipo de objeto que es el número 7, yo le puedo, pues yo qué sé, o sea, aplicar, se ve más fácil siempre con string, ¿no? Porque, por ejemplo, cadena 1, que sea pues eso, ¿vale? Yo a esta variable le puedo aplicar pues todo tipo de métodos que ya tienen las cadenas, ¿no? Pues el típico método upper, ¿no? Que me la convierte en mayúsculas. Pero es que ya, esto que yo he introducido aquí ya, ¿vale? Cuando se empieza a procesar, o sea, cuando empieza a compilarse cuando empieza a interpretar, no lo coge como el carácter A del código ASCII. No, esto ya lo trata como una cadena con funcionalidad completa, ¿vale? Ya pasa a ser un objeto de la clase string al que yo le puedo aplicar todos los métodos, porque yo puedo aplicar el método así o puedo aplicar el método directamente así, ¿vale? Punto. Con lo cual, ya me está diciendo, o sea, yo estoy viendo que todo en Python son objetos, entonces todos los objetos tienen pues sus métodos y sus atributos, con lo cual, bueno, pues sí, está. Pero bueno, que es un poco hardcore, ¿no? O sea, meterte en el tema de ver cómo están las clases, o sea, de cómo están los métodos de las clases propias del lenguaje. A lo mejor es un método un poco más hardcore que cogerte, por ejemplo, una aplicación que ya esté programada en Java, ¿no? Que sepas que está programada con programación orientada a objetos en Java o en Python y ver cómo el programador en concreto ha programado esas clases sin tener que recurrir a las clases más internas del lenguaje de programación, ¿vale? Que suele ser, o sea, los lenguajes de programación suelen estar hechos por gente que es muy, 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 muy heavy metal. O sea, quiero decir que los métodos que van a utilizar o la sintaxis que van a utilizar van a ser muy, muy optimizadas. Entonces, a lo mejor eso es meterte en optimizaciones que tú a la hora de empezar a programar orientado a objetos, o sea, no lo necesitas. No, que está bien esa curiosidad. Se ha cortado, Alejandro. ¿Se da la señal? Soy yo. No, No, ya está. yo también veo la imagen Es cobertura de Alejandro. Vamos a esperar a ver si se puede Yo conectar. tampoco le oigo. Sí. Y desde luego casi toda la programación que. Alejandro, Vale, no sé si me estáis escuchando, voy a escribir por el chat. se entrecorta. Creo que te estás quedando sin cobertura. Vale, voy a hacer una cosa, voy a apagar el vídeo.
sea, ¿se me oye por lo menos? O sea, Ahora sí. vale, o sea, lo que es oírme sí que se me... Vale. Vale, yo creo que con todas estas tormentas que hubo, llevo una semana funcionando esto un poco regular, entonces, bueno, a lo mejor sin el vídeo funciona mejor. Vale, ¿en qué estaba? Pues eso, que la parte de programación orientada a objetos estaba queriendo, bueno, que es la forma más normal de trabajar con, Otra vez. porque Python y es una, que es muy fácil de aprender lo que es la sintaxis para hacer las cosas básicas, con lo cual me vale para aprender lo que es un lenguaje de programación en sí. Y no sé si se me sigue oyendo, ¿no? Y, y luego que todas las otras funcionalidades extra de Python son sobre todo orientadas a... o sea, están trabajando ya con objetos directamente, ¿vale? Toda la parte de ciencia de datos prácticamente no programo, sino que simplemente lo que hago es llamar a librerías y llamar a métodos y de esas clases y esos métodos, pues cojo funciones y lo aplico a los programas que necesite, ¿vale? Bueno, no sé si me seguís oyendo o no. Sí, Sí, ahora se sí. te oye. Mm, Vale. Venga, ¿alguna duda que tengáis más? ¿Alguna cosa que queréis comentar más? O yo qué sé, que os haya quedado un poco menos clara de los ejercicios que están puestos o cosas, o alguna dificultad que hayáis tenido en algún ejercicio en concreto de las tareas o lo que tengáis que queréis preguntar, con la curiosidad, ya, más que otra cosa. Dime, Tamara. No sé si te lo habrán comentado, pero la autoevaluación del tema 8, digamos que hay preguntas que son de temas anteriores en vez de que sea solo del tema 8. A ver, te lo miro. No, porque al final, como somos varios a subir archivos y tal, mismo También hay miro más. preguntas del tema 8, pero que no son todas las que deberían de ser, sino que te mezcla. No sé si me he explicado bien. Sí, sí, entendido, lo he entendido. Vale, aquí veo, por ejemplo, datos que definen atributos y funciones. Sí, parámetros y métodos. Vale, es que a lo mejor está mal explicado en el curso. Pero es que la autoevaluación 3 es lo que sería el bloque 3, ¿vale? Em, a ver, esto depende, o sea, esto viene un poco por cómo reorganizamos el contenido. Entonces, si yo Sí, me pero es vengo en aquí, la autoevaluación 8. no es la de autoevaluación 3, No, es en la 8. es que no hay autoevaluación 8. Vamos, yo no veo ¿O no? aquí. Espera. A ver, si Así estoy es, diciendo en la autoevaluación 3, que me he liado. no Del te tema preocupes. O 8 sea, de la autoevaluación 3, sí. sí, pero vamos, que no es culpa tuya, ¿vale? O sea, que quiero decir que como hemos ido, o sea, como lo que hemos hecho es quitar lo que sería la parte de ejercicios prácticos de los temas 4, 5, 6, 7 y 8, porque al final es avanzado y o sea, no es algo que os dé tiempo en 4 semanas. Em, pues ya veis que en unos temas hemos pedido, hemos puesto ejercicios resueltos, como en el tema 5. En otros temas hemos puesto alguna tabulación pequeñita, como en el tema 4 o en el tema 7, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, el tema de microservicios en Python, o sea, es completamente fuera del lugar, ¿vale? Esto es una cuestión de cómo se hizo el temario por la entidad que lo hiciese en el primer momento, pero esto está completamente fuera de lugar para un curso de iniciación y de hecho de un curso avanzado, ¿vale? Por todo el tema de APIs y todo el tema de microservicios en Python, pues bueno, o sea, es algo que yo, por ejemplo, no he hecho nunca y que tema de escalabilidad es para gente que ya lleva mucho tiempo programando, ¿vale? Entonces, en algunos temas hay autoevaluaciones, en algunos otros temas hay ejercicios resueltos y ejercicios propuestos. Y la autoevaluación 3, aunque no, a lo mejor debemos explicarlo aquí con que solo fuese una frase.
La tabulación 3 es, como veis, preguntas del tema de los temas, por ejemplo, check button. Bueno, pues esto, por ejemplo, es del tema 5, ¿no? De la representación gráfica. ¿Qué temas tenemos por aquí? Bases de datos, tenemos por aquí comandos, frames, esto también es de representación gráfica. ¿Qué más? Temas de microservicios. O sea que sí, que es como un recopilatorio de lo que no se ha preguntado ya en otras autoevaluaciones pequeñitas, pero sí que, bueno, esto es un tema interno nuestro que trabajamos con Good Job para que se cubriese mediante evaluaciones todo lo que es el temario, que no se podía cubrir con ejercicios. Con lo cual, bueno, sí, son de la autoevaluación 3, corresponde a todos los temas 4 a 8, ¿vale? No sorprenda, ¿vale? Sí que estaría bien que, aparte de esa tabulación 3, que le dieseis un intentito, ¿no? a los ejercicios propuestos del tema 8, ¿vale? Que no sé si se va a mostrar bien aquí. A mí no me lo abre bien, no sé si a vosotros os lo descarga directamente. Yo como rol de profesor no me lo deja bien. Pero es un ejercicio, vamos, un Python Notebook, o sea, que podéis abrir con Google Colab. Y aquí hago unos ejercicios resueltos muy sencillos del tema de archivos. Tampoco nos hemos metido más con temas de ejercicios, resultados de archivos y de errores y excepciones, porque esto es para meterse con todo, ¿vale? Esto es o para verlo un poco o para meterse con todo y dedicarle, pues eso, una semana entera a archivos y excepciones, porque sobre todo el tema de archivos tiene mucha utilidad. Entonces, bueno, aunque veáis que estos son un poco ejercicios básicos, pues los hemos puesto a propósito para que no os volváis muy locos, y los ejercicios propuestos son también muy parecidos. Vale, ¿alguna otra duda que tengáis por ahí? Vamos, en general, yo creo que no estáis teniendo dificultades con las autoevaluaciones, ¿no? Por las notas que he ido viendo y el número de intentos y tal. O sea, quiero decir que una vez vista la teoría, las autoevaluaciones son relativamente asequibles, ¿no? Sí, yo alguna vez he hecho 2 intentos y ya está, o sea, me he conformado con el segundo intento. Vale, sí, pero Porque que no resultan de estas que sacáis mm, un 3 sobre 10 en el primer intento, ¿no? no, o sea, a veces en el primer intento a lo mejor he sacado un 5 y algo, un 6 y pico, pero he querido hacer un segundo intento y en el segundo intento pues he subido más notas, pero que no me ha parecido. Vale, como ya comentamos en la sesión de bienvenida, al final esto es un curso de fundamentos, ¿no? De una parte introductoria a Python. Entonces, no queremos complicarlo demasiado, porque al final, eh, si no, la gente también pierde un poco la motivación, ¿no? Entonces, sí que, como comentamos también en esa sesión, estaría bien bueno, de hecho lo tenemos por aquí, en recursos adicionales. Aquí. Que le dieses un vistazo, porque al final, bueno, una certificación más o menos de entrada no es que te abra todas las puertas, pero siempre está bien tenerlo. A verlo, que si no me lo habrá aquí en pequeñito. Vamos a ver en el navegador. Vale, yo os diría que, por ejemplo, esta certificación pequeñita, ¿vale? Vamos, la certificación de entrada de Python, el PC que tiene su propio curso, ¿vale? El Python Essential este por aquí, que como ya os mostré al principio, os podéis matricular en castellano y en inglés, y el examen se puede hacer también en inglés y en castellano. Cubre el contenido, parte del contenido que hemos visto, lo cubre esta certificación, pero esto amplía un poco más. Y al final, siempre que os enfrentéis a cualquier tipo de certificación, siempre está bien, además de los cursos que hagáis, ir a los objetivos oficiales del examen.
¿vale? Entonces aquí es donde veréis los objetivos oficiales de la certificación en sí. Con lo cual, bueno, pues está bien, ¿vale? Que le echéis, me refiero a que con unas cuantas horas que echéis extra y viendo los contenidos de este curso que hay por aquí, este curso de Python Essentials 1, ¿vale? En el que podéis inscribiros de forma gratuita completamente, ¿vale? En español o en inglés. ¿Vale? Yo de hecho lo tengo ya metido por aquí. Em, para que lo veamos un poco. Vale, pues tenéis los distintos o sea, tenéis distintos módulos y estos test que os va haciendo a lo largo según vais avanzando sí que son muy parecidos a lo que son las preguntas que vais a tener en el test final. A ver si me deja resumir. Vale, por ejemplo, operadores. O sea, esto lo avancé un poquito simplemente por curiosidad, ¿no? Pero aquí tenéis, pues eso, todo lo que se ha ido viendo explicado de otra forma. Además, también aquí hay pues pantallitas en las que podéis ir programando según vais avanzando, ¿vale? A ver, si lo podéis ver o sea, si lo podéis hacer en inglés, es mejor hacerlo en inglés. Si no, hacerlo en castellano. Más que nada porque muchas veces estas zonas de ejercicios no se corresponden bien con el contenido en castellano, ¿vale? Pero bueno, o sea, si os adaptáis bien, no hay más problema. Entonces, yo sí que os recomiendo que aparte de nuestro curso, veáis esta parte si os interesa sacar esta primera certificación. La siguiente, como ya puse, el PCP, esa no hay opción de hacerla en castellano, ¿vale? Con lo cual esta que ya tiene un contenido un poco más, ¿vale? Con Bing, macho, ¿quieres mandarme dónde es? Joder. Vale, el PCAP, ¿vale? Que sería el Associate, este no hay opción de hacerlo en castellano, con lo cual, bueno, pues ya sí que tiene también partes de pues, mecanismos de programación entre objetos, operaciones avanzadas con cadenas y listas, o sea, comprensión de listas, funciones lambda, generadores y tal, que va un poco em, orientado a temas de bucles, ¿vale? Pero para optimizar, ¿vale? Procesado de archivos, ¿vale? Esto vemos un poquito en el curso nuestro, pero, por ejemplo, excepciones, o sea, tiene más contenido. Esto sí que es una buena meta para dentro de a lo mejor unos meses, porque esta de avanzado sí que abre más puertas, ¿vale? Sobre todo porque para obtener esta ya habéis echado bastantes horas de programación, con lo cual, bueno, esas horas de programación también pueden ir orientadas a hacer vuestros propios proyectos y tal, y al final todas esas horas se notan, ¿vale? Entonces, bueno, os animo a que os lo planteéis si veis que esta parte de programación os puede resultar un itinerario atractivo. Vale, ¿alguna cosilla más que queráis que veamos? Sí, justo, Juan Carlos. Dime, Javier. A ver, es que sigo con el ejercicio 9 porque para meter un if palabra en diccionario palabras hay que meter luego la palabra escrita otra vez para comprobar si está en la cadena de texto. O sea, si Vale, está en el diccionario. sé por Y, dónde vas, sé por dónde y vas. lo hago y es que me sale o no está todo el rato en el diccionario, no sé, me lío un montón. Vale. Aquí, obviamente, a ver, aquí, por ejemplo, o sea, lo vemos aquí, ¿no? Vamos a poner otra cosa, por ejemplo. Un programa que pide una lista de nombres y una lista de notas y genera un diccionario. Vamos a ver si esto, tal y como lo hemos puesto, funciona.
una lista de notas. A ver, aquí, ¿qué tendría que hacer este código? Tendría que coger esto que está señalado en azul, ¿no? Dividirlo en una lista de palabras, crear una lista de palabras, crear un diccionario vacío, recorrer esa lista, ¿no? Y ahora, ¿qué es donde está el condicional? Si la palabra no está en el diccionario palabras, ¿qué hace? Vale, en el diccionario mete esa palabra, pone esa longitud y le ponemos esa longitud como valor, ¿no? Vale. Claro, es que eso habría que ponerlo más arriba, ¿no? Piénsalo, ¿esto funciona? Sí funciona, ¿por qué? Porque yo el primer diccionario que tengo, o sea, el primer estado de mi diccionario palabras es un diccionario vacío. Con lo cual, cuando yo evalúo si no está en el diccionario, siempre me va a dar, o sea, siempre, al principio siempre me va a dar true, ¿no? ¿Por Claro. qué? Porque yo parto desde un diccionario que ahora mismo está en un estado de vacío, ¿vale? Entonces, la primera palabra que va a ser escribir, ¿vale? Pues escribir, la va a meter. ¿Por qué? Porque en el diccionario vacío va a buscar si no está, ¿no? Escribir no está en el diccionario, true, ¿vale? Porque no está en el diccionario, porque el diccionario está vacío. ¿Qué va a hacer con el siguiente bucle, siguiente paso del bucle? El siguiente paso del bucle, el estado de mi diccionario va a ser un diccionario que tiene una única entrada que sería escribir, ¿vale? Y, o sea, una única clave y un único valor, que sería escribir y 8. Entonces, la siguiente palabra que va a evaluar va a ser un, ¿no? Entonces, ahora el iterador vale la palabra un. Si la palabra un no está en el diccionario, lo que hace es generar una nueva clave con un nuevo valor, ¿vale? En este caso va a ser la clave un con la palabra, o sea, con la longitud 2. ¿Va a funcionar? Sí, porque el segundo estado, ¿vale? El primer estado de mi diccionario, antes de entrar en el bucle, era un diccionario vacío. El segundo estado, cuando he evaluado el primer paso por el bucle, va a ser un diccionario con una única entrada que tiene la palabra escribir y la longitud 8, ¿vale? Y así sucesivamente. Em, si yo esto lo pongo más arriba, ¿vale? Si yo esto lo pongo más arriba, como dices tú, lo estoy No, sacando, el diccionario palabra. lo estoy sacando del bucle. O sea, el problema es que yo al cambiarlo de sitio lo estoy sacando del bucle, con lo cual no va a evaluarlo No, continuamente. pero yo me refiero al diccionario palabras, palabra igual a longitud. Porque es que si tienes que meter una palabra para comprobar si está en el diccionario, tiene que ser después de haber introducido el texto. No, pero es que aquí lo que no, a lo mejor no estás viendo es es que estos tres pasos los hace de forma secuencial, ¿vale? Hace paso for, paso if, paso Ajá. palabra. Y vuelve al for. Y luego vuelve al if. Y luego vuelve a la siguiente palabra. O sea, el bucle, o sea, es que esto realmente, o sea, la forma más fácil de verlo sería con un debugger, ¿no? O sea, que te va diciendo en qué línea está el programa ejecutándose en un paso a paso, ¿no? Pero Entonces, es que lo que yo me coge, refiero es si tú, por ejemplo, metes, o sea, yo lo que estaba intentando era, si por ejemplo metes en una cadena de texto que no esté dentro de esa frase que has introducido al principio, te diga que ese texto no está en el diccionario. claro, Eso es lo que yo he entendido que había que hacer en el ejercicio. O sea, lo de comprobar si la palabra ya existe en el diccionario es eso, claro. ¿no? O sea, sí, a lo mejor no está muy bien claro en lo que se enuncia, ¿no? Pero sí, la idea es esta, ¿vale? La idea que yo quería transmitir es esta. Es Vale, que vale. yo coja un bucle, que mire si la palabra no está en el diccionario y si no lo está, que la introduzca. O sea, que el propio bucle. Ah, vale. ¿Vale? ¿Ves? Ya Vale, ves lo que vale, hace. vale. ¿Vale? Yo recorro el bucle, o sea, Joder, pero es que lo que súper pasa es que complicado. es que a veces hasta que no llevas unos cuantos hechos, no es fácil de ver, ¿vale? Porque tú a lo mejor piensas que el bucle es estas dos líneas. No, no, pero el bucle es estas tres líneas. Es decir, la primera palabra es escribir. Si la palabra escribir no está en el diccionario, creo una entrada en el diccionario con escribir. Y me vuelvo aquí, ¿vale? Me vuelvo al for. Vale. Para la palabra un,
evalúo si la palabra un no está en el diccionario y si no lo está, la escribo. Y me vuelvo otra vez al for. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Tengo que escribir un programa que pide una lista de nombres y una lista de notas. Vale, vale, Vale. entiendo. ¿Qué palabras repetidas tenemos aquí? Tenemos la palabra de y la palabra una. Bueno, y la palabra lista. Y ¿vale? como ya está, no la mete. Efectivamente, vamos a ver cómo lo hace. A ver, lo voy a copiar. Lista de notas. Y vamos a ejecutarlo. Vale. Vale, y así que podemos comparar fácilmente la lista y el diccionario. Vale, nos ha hecho una lista que es escribir un programa que pida una lista de nombres y una lista de notas. Aquí están lista, de una a una, todos en las veces que corresponde. Entonces, empieza con la primera palabra que no estaba en el diccionario, escribir. ¿Vale? Escribir, y le pone un valor 7. Segunda palabra, tampoco estaba en el diccionario, y lo pone por 2. Programa que pida una. Esta primera palabra, esta una, es la primera palabra que ya está en el diccionario. Entonces, una lista de nombres, ¿vale? Y lo siguiente sería, y una lista de notas. Este segundo Sí, una, lo como omito. ya está en el diccionario, esta sentencia lo que me dice es false. Y como me está diciendo false, esta sentencia no se ejecuta, Ah, ¿vale? vale, No vale, lo vuelve a meter entiendo. en el diccionario. Joder, pero es que el enunciado no dice eso. A ver, el enunciado, a ver, que a lo mejor no está muy Claro, es claro. que debe de comprobar si la palabra ya está en el diccionario. Yo pensaba que tenías que introducir una palabra cualquiera y que te comprobara si estaba en el diccionario. Vale. Sí, lo que A mí sí, me pasó lo mismo. vale. A lo mejor entonces esto es fallo mío. O sea, a lo mejor lo que se entiende aquí es que tú creas el diccionario completo y luego recorras el diccionario y veas si ya existe. ¿Vale? Claro, Vamos a hacer algo parecido. O sea, otra cadena. O sea, ¿cómo podría ser eso? Bueno, pues yo, por ejemplo, puedo copiar esto. Control C, control V. Vale, y esto le quito una indentación y esto me lo salto. Vale, esto sería ¿qué? El constructor del diccionario. sí. ¿No? Simplemente recorro todas las listas de palabras y las meto en el diccionario. ¿Qué podría hacer yo aquí? O sea, si lo interpreto de otra forma. O sea, si yo digo, por ejemplo, vamos a resolverlo. For palabra, vale, otra cosa. For entrada in diccionario de palabras. Y ahora digo, por ejemplo, if entrada. Claro. Sí, aquí sí, o sea, esa interpretación te lo complica más. Yo lo que estoy intentando hacer aquí es, por ejemplo, no, vamos a hacerlo de esta forma. Para cada una de las palabras. Vale, sí. Y la verdad es que así lo complicaba un poco más. ¿Y ahora qué puedo decir aquí? If palabra in print, por ejemplo, Claro, eso es lo que la estaba palabra poniendo ya yo. está en el diccionario, ¿no? La palabra ya Claro. está en el diccionario. Vale, y esto simplemente lo que me está es diciendo que la palabra ya está en el diccionario. ¿Vale? Pero no me está, lo que no está haciendo es evitar que las palabras repetidas se metan en el diccionario. Claro. Vale, o sea, si me presentas esto, no tengo ningún problema, porque entiendo que lo has interpretado de otra forma y lo he resuelto acorde a la interpretación, ¿vale? Entonces, vale, la idea mía era precisamente el darle esa utilidad extra, ¿no? Vale, La vale. utilidad extra de intentar meter palabras, o sea, de meter palabras que no estuviesen repetidas en el diccionario común. Pero bueno, que está bien esa interpretación también, no hay problema. Yo es que lo tengo más o menos así y no conseguí hacer funcionar lo de la palabra repetida.
Claro, Imposible. porque, Lo puse en el comentario de que no me devolvía la palabra repetida ni para atrás. O sea, no. la interpretación, a lo mejor, o sea, la interpretación del enunciado no es la mejor, desde luego. Entonces, claro, no te va a devolver ni para atrás ni para adelante, porque el diccionario se ha creado, claro, el diccionario ha creado un diccionario con estas entradas. En lugar de este diccionario, ha creado este diccionario. Tú si quieres te copio el código aquí en el chat y lo pones a ver qué te parece. Vale, cópialo. Pero claro, lo que tú estás generando es un diccionario con todas estas entradas. Entonces, lo que tendrías es que ir comprobando claro, es un jaleo que no veas. Sería crear un diccionario con todas las palabras y luego tendrías que ir comprobando si cada palabra del diccionario, ¿vale? Tenías que ir recorriendo el diccionario e ir comprobando si cada una de las palabras del diccionario también está en otra de las entradas del diccionario. Con lo cual, eso es algo que no, ni mucho menos quería pediros. A ver. Pero al hacerlo por palabra en palabras y palabra en diccionario, ahí ya le estás diciendo eso, ¿no? Vamos a verlo. Sí, pero. A ver, ¿qué haces tú? ¿Vale? Diccionario vacío. Si la palabra está en diccionario, pues la palabra está repetida. ¿Vale? Y si no, la agregas al diccionario. Sí. Claro, aquí. Bueno, sí, en principio esto debería funcionar. ¿Vale? Vamos a probar. Pues no me dice la palabra repetida. Sí, 4. Sí, o sea, no la saca, ¿no? Si la palabra está. Claro, ¿por qué? Aquí, por ejemplo, tiene sentido lo que decía Javier. ¿Vale? ¿Qué está encima y qué está debajo? Eh, si este if, a ver, si estuviese, o sea, si esta sentencia estuviese en el else, sí, o sea, si esto fuese un el if, por ejemplo, y esta entrada estuviese en el if, no. Palabra en diccionario. Sí. Jolín, y si es algo tan tonto como esto. ¿Has visto lo que ha pasado? Perdona, es que ha entrado mi hijo y me he perdido. Nada. Era algo como esto. ¿Vale? Que tenías un 2 puntos ahí a la derecha del print. Entonces, o sea, no estaba hablando el print bien. Vale, si yo lo mantengo así, ¿vale? y lo vuelvo a ejecutar, Ya, vale. pero con los 2 puntos, si yo los quito, sí. ¿Qué pasa? Que aquí te va a imprimir el print, pero no te va a decir, o sea, no te va a decir en qué palabra, ¿vale? Ujú. O sea, te lo pone por aquí. La palabra una está en esta repetida. Es decir, no te lo ¿cómo te lo digo? No me lo cogía por la... No te lo intercala entre las palabras que están repetidas, ¿vale? Eso sería otra opción. Pero bueno, o sea, en principio sí que funciona. Entonces está diciendo la Vale. palabra un está repetida, la palabra lista está, esta palabra está. Vale, esto simplemente es un error de redacción, ¿vale? No hay más tutía, ¿vale? Pero vamos, que la función sí. Ya ves que al final Python hace lo que tú le dices. Si yo me equivoco con la sintaxis,
Al final Python lo que hace es escribirme lo que yo le... O sea, No, como sacármelo. el correo que te puse el otro día, que era una tontería y que estaba obcecado y ya está, pues esto es lo mismo. Es que a veces, sí, a veces es mejor dejarlo un rato, ¿vale? Porque, o sea, estuve a punto de contestarte el correo diciéndote, vale, gracias por hacérmelo saber, porque las dos preguntas, o sea, las dos respuestas están mal. Es decir, o sea, nos hemos colado nosotros en las dos respuestas. Pero claro, lo leo una segunda vez, digo, jolín, si a mí me suena que esto lo puse bien. Y lo vuelvo a leer, claro, lo vuelvo a leer una segunda vez y digo, bueno, las respuestas que están en la autoevaluación son correctas, pero muchas veces no ves, o sea, no te das cuenta, y sobre todo si yo ya mucho rato, o sea, no te das cuenta de que aquí te falta, por ejemplo, yo qué sé, una comilla o te falta tal. Entonces, hay veces que es mejor darte un descanso, volver al ejercicio un rato más tarde después de haber estado haciendo cualquier otra actividad y vamos, lo ves más fácilmente. Pero sí, o sea, tu código es correcto y además tienes la funcionalidad extra de que imprimes cuál palabra está repetida. Muy bien. Vale, tengo por aquí. Bueno, Sergio. No sé si Sergio se ha caído o entra ahora. Vale, ¿alguna otra duda que tengáis o algún otro problema que hayáis tenido con algún ejercicio? Dime, Fran. Sí, estás muteado. Sí, ¿Vale? sí, ahora. Bueno, te iba a decir primero que esto es lo que hace que enganche Python, ¿no? Con lo que estáis ahora, que no te sale y te tiras aquí, y te tiene que salir como sea. Yo me he enganchado aquí varios ejercicios, o sea que está bien, ¿no? Que te engancha. Bueno, te iba a hacer una pregunta, pero como has dicho que el último día resolvemos, no sé si lo dejarlo para el último día. Ah, no, sí, claro, sí, quiero decir, o sea, Y luego otra es que he bueno, puesto por antes. eso o sea, quiero que sea como, vale, si te recuerdo, Sí, y luego otra que he puesto antes en el chat, cuando has dicho el curso este de Python, que nos aconsejabas y hacer el de Microsoft Learn, ¿no lo aconsejas? si soy yo o... ¿A que no me oyes? Se te ha cortado otra vez, Alejandro. Para ejemplo, me de la unión y acabo de... Vale, no sé si me oís ahora. Sí, Ahora sí. sí. ¿Tú me oyes? Vale, sí, repíteme por favor, Fran, porque yo te he dejado de Sí. oír. Vale. Te decía que antes nos has Dime. aconsejado el curso este de Python, de Instituto Python. ¿Y qué tal? ¿Nos aconsejas también el de Microsoft Learn? Que yo he empezado a hacerlo Sí, un poco. sí. A ver, el Learn es... La parte de Microsoft Learn está genial, ¿vale? Entonces, pero yo lo veo un poco menos organizado. Yo te diría que vayas compensando unos y otros, pero para la certificación, el del contenido oficial es el del Instituto Python, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo sé que el Learn tiene también temas de cómo meter, o sea, cómo crear tu entorno, como los entornos virtuales, cómo instalar Jupyter Notebook y tal. Y, a lo mejor está menos orientado a la certificación y más orientado a aprender Python un poco de forma más aplicada. Pero como digo, o sea, al final, en la certificación oficial, la mejor idea es em, utilizar los contenidos oficiales, ¿vale? Entonces, yo haría también el de Learn como refuerzo. Pero si ves que lo haría posteriormente, ¿vale? O sea, no posterior a la certificación, no, sino como ya en la última semana de preparación de la certificación, diría, venga, me doy un rol al Learn, porque a lo mejor me meto primero con el Learn, me meto con contenidos que no me van a entrar en la certificación y pierdo ahí tiempo, ¿vale? Pierdo tiempo que no me
Vale. No me compensa. Sobre todo la parte, la parte de que es lo que está utilizando yo, en el curso anterior nos dio mucho problema, ¿vale? Lo de instalar Python, instalar Jupyter, abrir un entorno virtual y tal, dio mucho problema. Y eso está explicado en el LEARN y no se requiere para la certificación de Python. Porque las cosas, cuando se hace el examen, tienes los cuadros estos de ejercicios con los que tú programas y no tienes que ir a ninguna herramienta externa. Vale. Vale. Sí, y lo que decías, y lo que también te había empezado a decir que antes de que se cortase, era que sí que por eso yo Ay, creo que se ha cortado otra vez. la última los Holling, vaya. Sí, ahora, sí. ¿O no? Vale, espera un momento. Voy a hacer una cosa. Vale, a ver si ahora me oís bien. Creo que sí. A ver. Vale, es que lo que estaba pasando es que estaba fallando la tarjeta de red y estaba conectando entre cable y wifi y alternando entre cable y wifi. Vale, ahora no debería de cortarse. Pues eso, que al final lo que tú dices, el pegarte con un ejercicio es el que te va a hacer que ese ejercicio se te quede grabado, ¿vale? Como Javier ha tenido problemas con la parte del diccionario, pues esa parte de cómo crear un diccionario ya se te queda grabada, ¿vale? Y el próximo ejercicio o la próxima vez que lo uses, no tienes que repasarlo. Pero si yo cojo la solución y la comento, vale, o sea, es mejor que nada, ¿no? Pero al final eso no lo memorizo. A no ser que sea una super idea feliz que diga, jolín, qué buena idea ha tenido este programador y tal, y yo ya sepa de programación y diga, bueno, pues esto yo no lo habría hecho así, pero este tío lo ha hecho así, estupendo, ¿no? Pero en general, el pegarte con los ejercicios es lo que te va a hacer que interiorices los conceptos. Y luego, bueno, pues al final eso es una ventaja porque ya digo, o sea, esto es Python, pero los otros lenguajes de programación son muy similares, tienen otra sintaxis, pero si yo en un futuro me enfrento a una aplicación en Java, ¿vale? Pues la función se escribe de otra forma, pero o los condicionales y los bucles se escriben de otra forma, pero el concepto ya lo tengo, ¿vale? Entonces, sí, o sea, el pegarte con un ejercicio tampoco es cuestión de tirarte un día entero, ¿no? Pero siempre es la mejor forma de meterte con un lenguaje de programación. Vale, pues el ejercicio, yo no sé si hoy o el próximo día ya, es el 6 que me llevo pegando, y ayer lo comentamos también con Javier, que es el de almacene los pares en una lista y los impares en otra. Sí. Yo creo que ese, a lo mejor hoy nos has dado la pista en el que las 3 líneas son el bucle, ¿no? El for, if y elif, ¿no? Ahí, por ahí es por donde iría. Claro, este casi que lo vimos también la tutoría pasada, pero yo, por ejemplo, bueno, de hecho, tiene que estar por aquí uno de los ejemplitos. Em, pa, 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 múltiplos de 5. Bueno, es algo parecido a esta. A ver si la podemos copiar. Vale. Lista múltiplos de 5, tal. Vale. Aquí ya tengo metido un número, 27, ¿vale? Entonces, la idea, que a lo mejor tampoco queda demasiado claro en el enunciado, es que yo recorra con un bucle estos 27 números, ¿no? Y los que sean pares los ponga en una lista y los que sean impares los ponga en otra lista. Vale. ¿Cómo va a ir? ¿Cómo puedo, sin daroslo resuelto? Lista, pares.
así. Y lista impares. Creo 2 listas vacías, ¿no? Impares. Entonces, yo lo que voy a hacer es recorrer con un bucle todos los números. Por número, bueno, por i in range desde 1 hasta 28, ¿no? Por ejemplo. Y aquí voy a hacer una cosa. Aquí voy a tener un bucle, o sea, perdón, un bucle, un condicional. Si se cumple tal condición, condición 1, ¿vale? Lista pares, método el que sea. ¿Vale? Y si se cumple una condición 2, el if, por ejemplo, el if, condición 2, ¿vale? Pues lista impares, punto método, Vale. Pero aquí más o menos se ve la construcción de, o sea, lo que yo quiero crear, o sea, hacer con el código, ¿no? ¿Vale? Yo estoy intentando que me rellene una lista con los pares. ¿Y cómo lo consigo? Bueno, pues dando un condicional. ¿Qué condicional puede ser este? Pues que este i, que por ejemplo en el, vamos, ¿cómo empieza este bucle? Empieza con i igual a 1, ¿no? Porque este es el valor mínimo que le he dado. Vale, bueno, pues si 1 cumple tal condición, lo meto en la lista de pares. Si no, si cumple la otra condición, lo meto en la lista de impares, ¿no? Más o menos, o sea, sin daroslo resuelto, ¿no? Que al final lo veremos en la última tutoría, ¿no? Pero esta es la construcción que quería que hicieseis. Utilizar un bucle y utilizar un condicional para que si se cumple una condición me lo ponga en un sitio y si se cumple otra condición me lo ponga en el otro sitio. No sé si más o menos ves por dónde quiero que vayáis, ¿no? Sí, sí. Entonces, aquí la clave está en qué condición uso y qué métodos uso de las listas. Es simplemente repasar, ¿vale? Algún otro ejercicio que hemos hecho antes, que tiene mucho que ver con este, por ejemplo, este de los múltiplos de 5, ¿no? Pero sí, o sea, es un ejercicio un poco más avanzado para lo que serían los que habéis visto anteriormente. Anteriormente me refiero a los de la tarea 1 y a los ejercicios del 1 al 5. Pero bueno, está bien porque ya te voy metiendo, o sea, te voy pidiendo bucles condicionales y funciones o métodos de listas, ¿no? Entonces, bueno, que no te sale, que te salen solo los pares, que te salen solo los impares. Bueno, que a lo mejor me está metiendo el que no es, me mete los pares o los impares o los pares. Bueno, a lo mejor tengo que ver cómo escribo yo mis condiciones, ¿vale? Porque la clave del ejercicio este son las condiciones. O sea, lo que es recorrer un número lo sabéis hacer de sobra, ¿vale? Con un bucle for, ¿no? Y es que ver qué condiciones elijo y qué métodos utilizo, ¿vale? No tiene mucho más misterio, pero eso, prefiero que os peguéis un poco con ello porque al final esto es un ejercicio que es relativamente sencillo, pero que os va a hacer interiorizar bien, pues eso, bucles y condicionales. Sí, sí, luego además cuando lo sacas tienes una satisfacción Sí, enorme. claro, porque, a ver, al final lo que os decía, estos son ejercicios de cuadernillo rubio, ¿vale? Está bien que lo saques, pero tú, por ejemplo, puedes hacer yo qué sé, imagínate, por ponerte un ejemplo súper chorro, ¿vale? Esto es, imagínate que yo qué sé, estoy viendo una serie que tenga muchos capítulos y siempre se me olvida el capítulo que he visto. Bueno, pues puedo a lo mejor crear un pequeño script en Python, ¿vale? Imagínate que lo tengo metido en el ordenador, ¿no? Un pequeño script en Python que vea la fecha de reproducción de un directorio, ¿vale? Y me genere una lista, ¿vale? O sea, esto no tiene, ¿no? Pero me genera una lista con los capítulos que ya he visto, ¿vale? Y me la imprima por pantalla. De tal forma que yo tenga en un archivo, o sea, un ejecutable Python,
¿vale? Un punto PI que me ejecute pues, como tarea 1, que no sé si va a ejecutar o no, ¿vale? Que me abre una consola y me da un mensaje y se cierra la consola. Entonces, aunque estos ejercicios que estoy haciendo son muy sencillos, con ejercicios incluso igual de sencillos o un poquito más con las librerías o otras librerías, puedo crearme pequeñas aplicaciones que me dan un uso y que, como tú dices, me dan una satisfacción, porque bueno, he programado algo que he programado yo y que estoy utilizando yo y que bueno, que aunque a otra persona no le sea de utilidad, a mí me está siendo de utilidad. Yo ya te digo, o sea, un script muy sencillo que hice fue algo tan tonto como, yo qué sé, o sea, ver en un directorio qué subdirectorios estaban repetidos o qué subdirectorios estaban vacíos y esos directorios vacíos que me los pasase a una lista, ¿vale? Y luego leer de esa lista qué directorios estaban en la lista y borrarlos, ¿vale? Si tienes usa un directorio con 20 directorios no pasa nada, pero si tienes un directorio con, yo qué sé, 100 subdirectorios, pues a lo mejor en lugar de ir uno por uno en el explorador de archivos a ver cuál está vacío, pues no está vacío, pues es un script que te lleva, nada, 7 líneas y 5 minutos hacerlo. Y te quitas un montón de tareas, o sea, una cosa así de un único plumazo. Entonces, todo el tema de bucles y condicionales tiene muchísima aplicación para cosas muy sencillas. Yo creo, renombrar unos archivos. ¿Sí? O sea, si tengo que renombrar 3 archivos, vale, pero si tengo que renombrar 700 y no quiero una solución comercial porque me lo pongo como reto, ¿vale? Pues lo puedo hacer en Python con un bucle, básicamente. Una lectura de los archivos, cambiarlos los nombres y moverlos a otra carpeta, por ponerte un ejemplo. Entonces sí, todas esas cosas tienen siempre aplicación y siempre resultan satisfactorias bueno, decir, oye, coño, esto lo he hecho yo. Bueno, no quiero pasarme tampoco de hora. Si tenéis alguna otra duda, dejarla apuntada para la última tutoría, que ya os digo que veremos un repaso de todos los ejercicios resueltos. Y ya está, ¿vale? Para la grabación